Egunon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días. El motivo de esta comparecencia es el de explicar el contenido de la orden por la que se convoca y regula para el año 2020 el programa de ayudas en materia de rehabilitación integral y eficiente de viviendas y edificios, el programa denominado Renove Integral. Las ayudas se van a destinar a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la seguridad contra incendios de los edificios comunitarios de más de 40 años, que son los déficits más notables que se detectan en las inspecciones técnicas de edificios, las ITES. Sin embargo, en la convocatoria de este año se incluye por primera vez la mejora de la habitabilidad exterior de las viviendas mediante la creación o ampliación de balcones o terrazas, si las ordenanzas municipales y las condiciones físicas del edificio lo permiten. Esta nueva actuación subvencionable deriva de la importancia que han cobrado estos espacios de la vivienda en circunstancias como el confinamiento obligado por el COVID-19. La convocatoria de ayudas de este año para la rehabilitación integral y eficiente de viviendas y edificios aumenta su presupuesto en un 37,5%, pasando de 6,4 millones de euros a 8,8 millones. Según la orden que será aprobada el día de mañana en Consejo de Gobierno a propuesta del consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola. Este importante incremento de la cuantía del programa refleja la importancia que el Departamento concede a la renovación del parque de viviendas construido antes de 1980, que en muchas ocasiones presenta graves problemas de habitabilidad. De hecho, la apuesta por la rehabilitación del patrimonio edificado es uno de los ejes estratégicos del Plan Director de Vivienda, por cuanto mejora la calidad de vida de las personas que viven en los viejos edificios, revitaliza las ciudades evitando el consumo de nuevos suelos y genera actividad económica y empleo de forma intensiva. En este mismo sentido, se han pronunciado la pasada semana la Asociación de Promotores y Constructores de Vizcaya en su Asamblea General, en la que han solicitado a las administraciones mantener e incluso aumentar la inversión pública en obra nueva y rehabilitación. Bien, podrán beneficiarse del programa Renove Integral las comunidades de propietarios de edificios residenciales que conformen manzanas de 6 viviendas como mínimo o conjuntos residenciales que incluyan al menos un lado de la manzana edificada y cuenten con 6 o más viviendas. Las actuaciones subvencionables son, entre otras, el aislamiento de fachadas o tejados, sustitución de calderas, instalación de ascensores, obras de cota cero en portales y eliminación de barreras físicas en accesos, establecimiento de sistemas de ventilación con recuperación de calor y mejoras de la envolvente térmica. Todas estas actuaciones deberán mejorar la eficiencia energética del edificio alcanzando al menos la calificación C, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable, y garantizar asimismo la accesibilidad desde la vía pública hasta cada una de las viviendas sin necesidad de salvar desniveles con peldaños. A la hora de adjudicarse las ayudas tendrán preferencia los proyectos de rehabilitación ubicados en áreas de rehabilitación integrada o áreas residenciales degradadas o en municipios de la margen izquierda, zona minera o a Oarsoaldea, así como las actuaciones en inmuebles en que las viviendas destinadas a arrendamiento protegido superen el 50% del total de viviendas. La cuantía máxima de la subvención para proyectos de rehabilitación integral, es decir, incluyendo eficiencia energética, accesibilidad, seguridad y habitabilidad exterior, será de hasta 25.000 euros por vivienda por norma general y de 28.500 euros en los casos especiales que acabo de citar. De esta forma, la cobertura máxima de la ayuda, que hasta ahora era del 60% del presupuesto adjudicado, pasa a ser del 70% y del 80% en el caso de edificios incluidos en áreas de rehabilitación integrada o en áreas residenciales degradadas. Por instalación de ascensor interior en edificios que carecían de él, la ayuda llega a un máximo de 85.000 euros y a 65.000 euros por cada, en ascensores exteriores y a 65.000 euros por cada ascensor interior. Por su parte,
para la creación o ampliación de espacios exteriores, balcones o terrazas, que es un aspecto novedoso de esta convocatoria. La ayuda máxima es de 5.000 euros por vivienda, por regla general, a razón de 1.000 euros por metro cuadrado ampliado. Las actuaciones objeto de la ayuda deberán iniciarse en el presente ejercicio 2020 y estar concluidas antes del 31 de julio de 2023. El plazo para presentación de solicitudes será de 2 meses a partir de la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco, que tendrá lugar la próxima semana, hacia el día 15 aproximadamente. La presentación de las solicitudes y su tramitación serán realizadas de forma totalmente electrónica. En paralelo a esta convocatoria anual, el Departamento de Vivienda además cuenta con una línea de ayudas a la rehabilitación que está abierta permanentemente para particulares que promuevan obras y reformas que mejoren de forma separada la habitabilidad, la accesibilidad de sus viviendas y la reducción de consumo energético. Asimismo, dispone de un programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores para la elaboración de planes y ejecución de obras que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y en los edificios públicos. Respecto a la línea que presentamos hoy para este año, un total de 730 viviendas a través de 20 actuaciones se han venido beneficiando de las ayudas del programa Renove de rehabilitación eficiente en 2018, cuyo ejercicio se dotó con más de 6 millones de euros, y en 2019, el ejercicio pasado, fueron 541 viviendas en 24 actuaciones y 39 portales los beneficiados, con 6,4 millones de euros. En la presente legislatura, que ahora toca su fin, el Departamento de Vivienda ha invertido en programas de rehabilitación edificatoria un total de 100,4 millones de euros en 4 ejercicios, de los que se han visto beneficiadas más de 40.000 viviendas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esta inversión pública en ayudas ha generado un total de 1.200 millones de euros de inversión privada en los 3 últimos años. Su traducción en términos de empleo generado por las obras de rehabilitación es de 11.964 empleos generados durante este periodo. Por último, indicar que la rehabilitación supone anualmente entre el 80 y el 85% respecto al total de licencias de obras y construcciones concedidas por los ayuntamientos, lo cual indica su relevancia en cuanto a la facturación del sector de la construcción. Me acompaña en esta presentación el director de Vivienda y Arquitectura, Pablo García Strain, que junto conmigo estamos a su disposición para cuantas aclaraciones o dudas deseen formularnos. Eskerrik asko, muchas gracias. ¿Perdón? ¿Puedes hacer un pequeño resumen en euskera? No, eso ya lo siento, pero... Este año, teniendo en cuenta la evolución de años anteriores, que fue mayor en 2018 y menor en 2019, ¿tenéis un cálculo aproximado de cuántas viviendas podrían beneficiarse o acogerse a estos proyectos? Bueno, pues irá en función, a la vista de que en el 2019 fueron 541 y en el 2018 fueron 700, eso quiere decir que dependerá también del volumen de inversión de las actuaciones. Es decir, si son actuaciones más potentes en cuanto que incluyen actuaciones de eficiencia energética, de accesibilidad, de seguridad, monitorización, incluso envolvente, incluso en espacios exteriores, pues el importe de la ayuda va a ser mucho mayor. Entonces, agotarán con menos viviendas, agotarán antes el importe total de la ayuda. Pero bueno, podemos hablar que pueden ser entre, pues con el incremento, pues cerca de 1.000 viviendas podrían verse beneficiadas. Pero es un número aleatorio, estimativo, no quiere decir que, porque va en función de la inversión. Y después os pediría que desarrollarais un poquito más esta novedad de balcones y terrazas, porque es algo que parece que puede ser muy sugerente en cuanto a la posibilidad de que una persona pueda disponer de una terraza o un balcón, y además es un 4 o 5 metros cuadrados, que creo que es lo que se establece aquí, ¿no? Pero supongo que habrá muchísimas pegas, muchas normativas que cumplir y que no será fácil quitar
efectivamente no siempre es fácil, depende mucho de la normativa municipal, de planeamiento, de normas subsidiarias, ordenanzas de la edificación. También depende a día de hoy de si está agotada o no la edificabilidad del edificio. Pero bueno, el artículo 10.3 de la Ley 3R de Rehabilitación y Regeneración Urbana permite incluso la ocupación de vía pública para actuaciones de eficiencia energética, accesibilidad y demás. Combinadas estas actuaciones, la habitabilidad exterior podría llevarse a cabo, que es la razón por la que se ha introducido en esta orden Renove y por la que se la ha llamado integral, porque al final lo que se subvenciona son actuaciones conjuntas y simultáneas, ¿no? Entonces va como todo el paquete de accesibilidad, de eficiencia energética y habitabilidad exterior. Entonces eso viabiliza que se puedan llevar a cabo acogiéndonos a la Ley 3R actualmente en vigor. Lo que pasa es que luego, efectivamente, algunos municipios permiten más fácilmente que otros que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Ya es una casuística como muy compleja que depende de cada municipio, pero lo que pretendemos es bueno, pues fomentar que estas actuaciones que se multipliquen, porque algunas ya se han empezado a hacer y bueno, y de alguna manera también es equipararnos a ciertos estándares europeos en rehabilitación, ¿no? Que esta práctica es mucho más habitual, ¿no? ¿Fácil en qué sentido? No, claro, obviamente eso se tiene que hacer con un proyecto técnico. O sea, esta convocatoria, los requisitos que tiene a la hora de presentar las propuestas es tener un proyecto técnico completo desarrollado. De hecho, gran parte de la primera anualidad subvenciona los honorarios técnicos hasta el 80%. No hay posibilidad de acceder a la ayuda sin un proyecto técnico visado en el Colegio de Arquitectos. O sea, no es un particular que se hace un balcón en su casa, es una comunidad que enfrenta un proyecto de renovación y de rehabilitación integral con un arquitecto y un equipo técnico responsable de ellos, y que, digamos, transforma el edificio, no solo la envolvente, o sea, no solo le pone abrigo, entre comillas, al edificio, sino que además le dotaría de estos balcones en una actuación. Estamos pensando siempre en actuaciones unitarias del conjunto del edificio, no en particulares que se sacan un balcón por aquí y un balcón por allá. Eso sí que, desde luego, la disciplina urbanística no lo permite, afortunadamente, diríamos. El marco actualmente, dado que el balcón consume edificabilidad, es decir, normalmente las viviendas agotan, por regla general, los edificios agotan la edificabilidad, porque evidentemente para hacerlos más rentables respecto al promotor, pues se agota. Entonces, si ahora mismo, si computan edificabilidad y el edificio la tiene agotada, no sería posible. La licencia municipal no se podría otorgar para hacer una ampliación. Si estuviera operativo el decreto de habitabilidad que presentamos hace unos días, esto sí sería posible porque no computan edificabilidad. Entonces, se podrá dar en edificios que no tienen consumida la edificabilidad actualmente y que las ordenanzas lo permitan. Evidentemente, ahora mismo no serán demasiados los casos, probablemente, pero puede haber situaciones en que sí se den. Si una vez que el decreto de habitabilidad esté en vigor, entonces sí sería mucho más fácil, porque al no computar edificabilidad, pues requeriría evidentemente que la ordenanza lo recoja, pero la ordenanza se tiene que adaptar al decreto, y que además haya la unanimidad por parte de la Junta de Vecinos, de propietarios, porque el balcón es un elemento común, no es un elemento individual, es un elemento de la fachada, y tiene que ser adoptado el acuerdo por unanimidad como cualquier elemento común. Entonces, no es fácil, pero se abre la puerta y se facilitan en las operaciones que sea posible a que se pueda realizar. Y se incentiva, claro, evidentemente. Un poco
es que hay varias cosas. Hay un tema de alineaciones máximas, que la alineación máxima del edificio, pues si tiene balcón o no tiene balcón, puede ser distinta. Es decir, hay que ver un poco la normativa urbanística municipal, la ordenanza edificatoria del ayuntamiento, ver si tiene encaje o no tiene encaje. En algunos será posible y en otros no será posible. Pero hay que, y desde luego, por supuesto, la unanimidad. Decir qué edificios sí, qué edificios no, eso no se puede saber hasta analizar la normativa urbanística de cada municipio y de cada edificio, de cada ámbito de planeamiento y lo que dicen las ordenanzas de edificación correspondientes. Pero hay que conocer caso por caso, ¿no? Sí, pero a día de hoy, incluso sin el decreto de habitabilidad, que con el decreto de habitabilidad se generalizaría, pero a día de hoy es posible. O sea, lo que hacemos con esta incorporación de la habitabilidad exterior al renove, antes eficiencia energética, vamos a decir de forma más exclusiva, y ahora renove integral, porque ya tiene, además de la accesibilidad, la habitabilidad exterior, entonces es una herramienta de transformación más completa de los edificios. Lo que hacemos es, con esta línea de habitabilidad exterior, es fomentar que allá donde a día de hoy se pueda, pues que estén las condiciones económicas para llevarlo a cabo. ¿Dónde es más fácil? En edificios exentos, de edificación aislada, donde, digamos, los condicionantes de calle son menos presentes, ¿no? Es una de las razones también por las que además se combina bien con la idea de la eficiencia energética, porque esos edificios exentos son los que generalmente se solicitaban las ayudas de eficiencia energética, porque son actuaciones integrales en toda la envolvente del edificio. Entonces, es una de las razones también por las que hemos bajado el requisito de que antes eran 12 viviendas por actuación y ahora son 6 viviendas por actuación, porque somos conscientes de que hay muchos, es un tipo de edificación muy extendida en el País Vasco. Entonces, ese tipo de actuaciones de bloque de 6 viviendas, de baja más 3, que es muy común, pues bueno, pues se podría llegar a tener, digamos, una transformación muy importante, ¿no? Y si le dotamos de estabilidad exterior, pues ya, digamos, estamos multiplicando el ciclo de vida del edificio pues por décadas. ¿Y se puede presentar esto aunque no esté el decreto que está previsto a final de año? O sea, como habéis dicho, el proyecto básico es lo que se haría el primer año, para el año siguiente podría irse avanzando, digo, A ver, como te decía antes, hay comunidades de propietarios donde ya se puede aplicar independientemente del decreto. Luego, hombre, jugar con los plazos de yo presento y luego que el decreto esté aprobado, que cuando solicite la licencia, eso ya es más complicado. Lo que pasa es que lo que hacemos con esta transformación de la orden renove de esta convocatoria, que venía haciéndose todos los años y que ahora incorpora la habitabilidad exterior, es abrir un camino que cuando se incorpore el decreto será ya mucho más generalizado. Digamos que este año tendremos las operaciones piloto de algo que es cuando se apruebe el decreto definitivamente, esperamos sea más generalizado. ¿Y tenéis algún cálculo de cuántos podrían optar a que ahora cumplan las condiciones? Pues anualmente en el renove vienen a ser alrededor de unas 20 actuaciones integrales. Creemos que este año van a ser más porque optan edificios más pequeños y bueno, creemos que entre un tercio y la mitad de las actuaciones, de esas 20 actuaciones o 30 actuaciones, podrían acceder al tema específico de la habitabilidad exterior. Veremos cómo se comporta la orden. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, es que recasco, muchas gracias.